Pues bueno, bienvenidos otra vez esta tarde. Gracias por estar aquí. De lo que vamos a estar hablando en esta noche, tarde, día para ustedes, es ¿qué espera Dios de sus hijos? Y yo creo que esto es algo que quizá sabemos intelectualmente y es bueno recordarlo, pero no nada más para tenerlo en la mente, sino realmente para aplicarlo porque hay muchas veces que nos acostumbramos a vivir como cristianos, entre comillas. Sí, soy cristiano, soy católico, creo en Jesús, pero hay cosas en nuestra vida que no cambian. Y entonces, si estamos estancados, es porque hay algo que no nos deja crecer. Y entonces, si nosotros sabemos exactamente qué es lo que Dios espera de sus hijos, entonces vamos a poder ir avanzando aquello a donde Dios nos quiere llevar. Por eso es importante recordar y saber estas cosas. Amén. Entonces, vamos a comenzar con esta escritura. Dice el Salmo 139, verso 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta escritura nos dice que Dios había escrito cosas acerca de nosotros. Recuerden que yo ya les había dicho en una ocasión que nosotros somos criaturas con un propósito. Nosotros fuimos diseñados para llevar a cabo ese propósito. Primero Dios diseña el propósito y después nos crea para poder llevar a cabo esas cosas. Dice la Biblia que Dios tiene un libro donde están escritas todas las cosas acerca de nosotros, todos nuestros días, cada uno de nuestros días. Ustedes podrían pensar, bueno, entonces, ¿qué tal del libre albedrío? Si Dios ya tiene algo escrito acerca de mí, eso quiere decir que yo no tengo derecho de escoger, yo no puedo decidir hacer cosas con mi vida. Pero lo que la escritura nos quiere decir es que Dios escribió lo mejor para nosotros, nuestro potencial máximo, pero depende de cada uno si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Hay muchas personas que mueren sin haber cumplido los propósitos de Dios porque así lo decidieron. Pero si nosotros decidimos seguir al Señor, obedecerlo, entonces todas las cosas que Él había planeado, que Él ya había escrito acerca de nosotros, se van a cumplir. Amén. Y de hecho, la escritura nos dice, Salmo 54:6, voluntariamente te ofreceré sacrificios, daré gracias a tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Entonces, el Señor nos dice que tenemos libre albedrío. Ustedes pueden decidir si van a llevar a cabo el propósito para el cual fueron creados o no. Dios no los va a obligar, Dios no nos va a obligar. Pero si nosotros decidimos obedecerlo, todo aquello que Dios escribió acerca de nosotros se va a cumplir. Y créanme que es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas porque eso es lo que nos va a dar una vida plena, una vida llena de felicidad, porque precisamente para eso fuimos creados, para ese propósito específico. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que espera Dios de nosotros como sus hijos. ¿Cuáles son esos propósitos para nosotros? Obviamente, cada uno de nosotros tenemos propósitos individuales y específicos dependiendo de dónde nacimos, de dónde crecimos, de dónde vivimos, dónde trabajamos, con las personas que están a nuestro alrededor. Pero podríamos decir que hay tres propósitos universales que cada uno de nosotros tenemos que cumplir si decidimos obedecer, si decidimos seguir a Dios. Si yo digo, yo soy hija de Dios, pues estas cosas son sí o sí. No tenemos opción de decir, bueno, esta sí y esta no. Entonces, debemos entregarle todo nuestro ser al Señor para que Él pueda llevar a cabo esos propósitos que al fin y al cabo son de beneficio total para nosotros, que nos van a dar una felicidad completa, ¿ok? Entonces, número uno, lo que Dios espera de nosotros y yo creo que es un fundamento básico para la vida de un cristiano, que seamos transformados en carácter a la imagen y semejanza de Cristo para poder cumplir con esos propósitos. Lo primerito que Dios quiere de sus hijos es que se les moldee un carácter que se parezca a Cristo. Que cuando alguien nos vea, y ese es el propósito de Dios, diga, oh, qué persona tan diferente, ¿por qué eres tan alegre? ¿Por qué siempre estás sonriendo? ¿Por qué siempre tienes tanta esperanza?
Entonces, ese es el segundo propósito, que seamos embajadores de Cristo, que podamos ser dignos representantes del Señor y llevar su mensaje de paz y de reconciliación del Evangelio, es decir, que nosotros llevemos las buenas noticias de que Jesús murió por nuestros pecados, que nosotros habíamos ofendido al Señor con nuestros pecados, pero que por medio de la cruz el Señor nos ha reconciliado. Pero para que nosotros podamos ser buenos embajadores, buenos representantes, obviamente tenemos que tener un carácter íntegro, un carácter que se parezca realmente al carácter de Jesús. Y esto es como una cadenita, no lo vamos a poder separar, sino que son como escaloncitos, si se dan cuenta. Y el tercer propósito es que sirvamos a las personas que están a nuestro alrededor, en cualquier área de mi vida, a mis padres, si somos hijos, si somos hermanos, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, ¿ok? Entonces, tenemos que servir a las personas con las que Dios nos ha puesto. Y también otro propósito es que sirvamos dentro del cuerpo de Cristo, no nada más con las personas que están a nuestro alrededor en las áreas terrenales, sino también con los hermanos en la iglesia. Tenemos dones espirituales, tenemos em, cosas que solamente nosotros podemos poner para el servicio de los hermanos en la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, estos son los tres propósitos que Dios espera de nosotros como sus hijos. Si no estamos siendo transformados, tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a hablar con el Señor. Quizá nos toca leer más la Biblia. Sus líderes, aquí estamos siempre para poder ayudarlos a crecer. No es bueno que un bebé que se quede bebé, ¿verdad? Necesita crecer. Y si un bebé no crece, es porque hay algo mal. Entonces tenemos que ver qué está pasando, que no crecemos, porque la gente en las iglesias no está siendo transformada. Entonces, hay que enfocarnos primero en poner los buenos fundamentos para desarrollar ese carácter que Dios quiere que tengamos, ¿ok? Y vamos a hablar de eso un poquitito más, porque ser transformados a imagen y semejanza de Cristo, pues no va a ser tan fácil como nos los imaginamos, ¿verdad? Va a tomar tiempo. Vamos a ver, ¿qué significa tener un carácter como el de Jesús? ¿Qué significa ser creados y a imagen de semejanza del Señor? Pues nosotros tenemos que dar fruto del Espíritu. Cuando nosotros somos creyentes, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos ayuda a desarrollar este carácter que demuestra amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este es el carácter básico de nuestro Señor Jesús. Cada día tenemos que ir desarrollando este fruto, este tiene que ir madurando y se tiene que ir haciendo más grande, más grande, más grande y que las personas a nuestro alrededor se den cuenta de estas características en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que, como acabo de decir, desarrollar este fruto no es fácil para nuestra carne. Seguimos viviendo en esta carne, ¿ok? Tenemos hueso y carne, y esta carne antes le pertenecía al pecado. Y entonces a la carne lo que le gusta es lo fácil, que no hagamos ningún esfuerzo, no le gusta la disciplina, pero entonces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu desarrolle ese carácter. Por eso es que nosotros debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Jesús mismo dice que aunque el espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Entonces tenemos que estar luchando en contra de esos deseos. Necesitamos orar para pedirle al Señor ayuda y que la carne no nos gane, sino que gane el espíritu realmente y se pueda desarrollar este fruto. Ahora, los procesos, bueno, esto es súper importante. La mayoría de las veces, precisamente porque es difícil para nosotros solitos desarrollar este fruto, la mayoría de las veces vamos a necesitar ayuda del Señor para poder madurar este fruto. Y es por eso que Dios nos pasa por procesos que generalmente son dolorosos. No nos van a gustar esos procesos, pero el Señor permite que pasemos por esas situaciones para que nosotros podamos desarrollar estas características.
Estos procesos pueden ser largos o cortos dependiendo de nuestra actitud hacia las situaciones, ¿ok? Y el secreto de los procesos es que entre más obedientes seamos, más rápido y más fácil vamos a ser transformados, ¿ok? Si yo me resisto a un proceso, si Dios me ha permitido vivir una situación y yo me resisto, vamos a poner ejemplo de un trabajo donde el jefe es súper terrible y nos humilla y nos trata muy mal y no nos gusta ese trabajo, ¿ok? Ese es un proceso que Dios está utilizando para desarrollar mi humildad, para desarrollar mi carácter en cuanto a la obediencia a autoridades, sean buenas o sean malas. Lo que yo puedo decir es, Dios mío, ayúdame a ser paciente, ayúdame a perdonar a mi jefe. Dios mío, me ha lastimado, no permitas que esta semilla de maldad germine en mí. Por favor, ayúdame, bendícelo a él, por favor, cámbiale el carácter. O puedo decir, yo que se vaya y que lo aguanten en su casa, yo me voy a buscar otro trabajo. Pero ¿qué pasa cuando corremos de los procesos? El Señor nos va a mandar a otro proceso bastante similar y quizá un poquito más fuerte. ¿Hasta qué? Hasta que ese fruto del Espíritu se desarrolle. Por eso son difíciles los procesos. Pero si nosotros somos obedientes, si nosotros conocemos su palabra, entonces más rápido vamos a salir de esos procesos, se va a transformar nuestro carácter y créanme que el Señor no los va a volver a pasar por una situación similar, porque ustedes ya pasaron por eso, ya nada más, tenía un propósito ese proceso, ¿ok? Ahora, piensen en estos procesos de aprendizaje. Y se los digo porque todos nosotros vivimos situaciones, hemos vivido y vamos a vivir situaciones incómodas quizás, cosas que no vamos a querer hacer, cosas que le van a doler a nuestra carne, pero esos procesos son necesarios para nosotros. Piensen en el proceso del desierto, lo que le tocó vivir a Israel. Ese viaje de Egipto a la tierra prometida duraba un par de días, unos cuantos días, pero el Señor en el desierto los estuvo vagando por 40 años. Ese fue un proceso para toda la nación de Israel, para que aprendieran a confiar en el Señor, para que aprendieran a ser obedientes. Entonces no fue fácil, pero el Señor al fin y al cabo terminó su proceso y llevó a quien tenía que llevar a la tierra prometida. Lo mismo pasa con José. Quizá algunos de ustedes han leído la historia de José Soñador, ¿verdad? Era un jovencito de 17 años cuando el Señor le dijo que él iba a reinar sobre sus hermanos. Por este jovencito a los 17 años, pues era el consentido del papá. El papá lo trataba como el rey y los hermanos lo odiaban, le tenían envidia. Aparte que era medio chismoso porque iba y le decía al papá las cosas malas que los hermanos estaban haciendo. Entonces, él no tenía un carácter nada humilde porque era el más consentido y encima va y les cuenta a los hermanos todos sus sueños de que él va a reinar sobre ellos y pues más lo odian. Entonces, José necesitaba que su carácter fuera un poquito moldeado para poder manejar toda esa autoridad que Dios le iba a entregar. ¿Cuál fue su proceso? Fue dolorosísimo. Los hermanos lo avientan al pozo, después lo venden a unos egipcios, llega a la casa de una persona importante como un esclavo, lo acusan injustamente de hacer algo que nunca hizo, lo mandan a la cárcel, se queda en la cárcel un par de años. Entonces, ese fue un proceso muy duro, pero de ahí José sale tan preparado para para una posición de autoridad tan grande que iba a traer tanto beneficio que valió la pena ese proceso. Otro ejemplo de proceso fue, por ejemplo, toda la persecución que tuvo el apóstol Pablo. Recuerdan, él era un fariseo de fariseos. Él había estudiado con un fariseo que era el más importante de todo Israel en su época. Y entonces, pues él se creía mucho, obviamente, ¿no? Y él perseguía a los cristianos. Cuando él conoce a Cristo, el Señor Jesús dice, bueno, ahora le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por mi culpa. Igual, lo que hizo el Señor con todas sus persecuciones, con todos sus sufrimientos, pues fue moldearle un carácter que también se convirtió en un modelo para nosotros, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento pues fueron escritas por el apóstol Pablo. Entonces el Señor lo utilizó de una manera enorme, maravillosa,
pero no fue de gratis. Tuvo que pasar ese proceso para hacer su carácter igualito que el de Jesús. De hecho, él llegó a decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Se imaginan que nosotros pudiéramos decirle a las personas, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? ¡Wow! Eso es lo que tenemos que tener nosotros como meta. No nos podemos quedar a medias y ir creciendo tan poquito. No, tenemos que esforzarnos realmente para que el Señor moldee nuestro carácter hasta que lleguemos a ser como Jesús. ¿Ok? Y eso nos va a hacer embajadores de Cristo, obviamente. Nos va a hacer buenos representantes del Señor Jesús. Fíjense esta historia qué hermosa, la historia de Ruth. Ruth era una moabita, ¿ok? Que se casó con el hijo de una israelita. Cuando muere el hijo, la suegra le dice pues que se regrese a su pueblo, que pues ya su esposo se murió, que ya no tiene por qué estar con ella. Y esto es lo que responde esta moabita llamada Ruth. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora imagínense, para que una mujer, generalmente las nueras y las suegras no se llevan muy bien, ¿verdad? Eso es como que en el mundo sucede muy comúnmente. Pero imagínense estas dos mujeres, una nuera y una suegra, que la nuera le diga, yo me voy a donde tú vayas y yo voy a vivir donde tú vivas. Mira, hasta tu Dios va a ser mi Dios. ¿Se imaginan el ejemplo de amor, de bondad, el ejemplo de mujer que era Noemí para que esta moabita quisiera seguirla hasta donde ella fuera? Entonces, Noemí fue una buena representante de su Dios que ella atrajo otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que cuando nos vean, nos diga la gente, yo quiero ir a donde tú vayas, yo quiero seguirte a donde tú vayas y quiero que tu pueblo sea mi pueblo y quiero que tu Dios sea mi Dios. ¿Se imaginan qué gran privilegio que alguien nos dijera eso? Y sí se puede, si desarrollamos este carácter que Dios quiere que desarrollemos, así va a suceder. Amén. Empezando por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestra familia. Amén. Ahora, la primera carta de Juan 4:7-8 dice así, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Una de las cosas que tenemos que desarrollar es el amor verdadero. El amor no es un sentimiento, ¿ok? El amor es una decisión. El amor es querer el bien de la persona amada y hacer todo lo posible para que esa persona obtenga ese bien. Eso significa amar. No es un sentimiento. No crean que, ay, tengo que amar a esta persona, pero no lo siento. No, no, no. Es una decisión. ¿Qué es bueno para esta persona? Bueno, aunque no me caiga bien, le voy a mostrar mi amor haciendo lo que es bueno para ella, haciendo lo que es lo correcto para ella, ayudándola, siendo de bendición para ella, ¿ok? ¿Por qué es importante esto como embajadores de Cristo? Ustedes saben que yo vivo aquí en Turquía y la mayoría de la gente aquí pues son personas que practican el Islam, ¿ok? De acuerdo a las estadísticas, las personas que son musulmanas y se convierten al cristianismo se convierten por dos razones principales. La primera es porque tienen sueños y visiones de Jesús mismo y entonces creen en el Señor Jesús y se vuelven cristianos. Y la segunda razón es porque ven el amor de los cristianos y eso los atrae tanto que quieren conocer a Jesús. Si nosotros pudiéramos demostrarle amor a las personas al grado de cómo Jesús lo hizo, ¿cuántas personas no querrían conocer a nuestro Dios? ¿Cuántas personas no querrían ser como nosotros? Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar ese amor. Y vamos a comenzar con las personas que no nos caen bien. Vamos, Dios nos va a poner personas que de verdad hasta nos caen mal y dices, ay, pero ¿cómo voy a amar a esta persona? Pero cuando lo hacemos, es fácil amar a quien nos ama, ¿verdad? Pero no es fácil amar a quien no nos ama. Pero si nosotros hacemos el bien a aquellos que nos hacen el mal, podemos ganar almas para el Señor. Y eso es uno de los propósitos para los cuales fuimos creados. Amén. Y por último,
El Señor quiere que ya que nuestro carácter esté formado, podamos servir a las personas que están a nuestro alrededor y quién sabe si nos quiera dar un ministerio formal dentro de su iglesia, ¿ok? El Señor quiere que sirvamos. Ahora, no podemos servir si nosotros no tenemos un carácter íntegro. ¿Se imaginan una persona que todavía no es tan paciente o una persona que se enoja fácilmente sirviendo en la iglesia? La gente se va a ir, van a decir, ay, yo, ¿qué clase de cristiano es eso? No, mejor me voy. Entonces, el Señor no nos va a entregar ministerios hasta que no tengamos un carácter íntegro. Eso es algo fundamental si queremos servir en la iglesia. Lo mismo va a pasar de alguna manera en el servicio a las personas que están a nuestro alrededor. Si yo soy una madre impaciente, que estoy todo el día dándole duro, duro a mis hijos, se van a ir de mí, no me van a escuchar, no van a querer obedecerme. De hecho, la Biblia dice, no sean duros con sus hijos para que no se desanimen. Entonces, si yo no he desarrollado ese carácter como lo quiere Cristo, yo voy a echar a perder a las personas que están a mi alrededor y lo peor es que las voy a alejar del Señor Jesús. El Señor no quiere esto, el Señor quiere todo lo contrario, que nosotros seamos de bendición y los sirvamos. Amén. Colosenses 3, 18, 22. Este es solo un pequeñito ejemplo de cómo podemos servir a quienes Dios nos ha puesto alrededor. Y esto, por ejemplo, es solamente un minúsculo ejemplo porque la Biblia está lleno de mandamientos, está lleno de instrucción para que nosotros sepamos cómo manejarnos con las personas. Vamos a leer Colosenses 3, 18, 22. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas, no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Amén. El Señor nos da instrucción para cada área de nuestra vida. Lo que nos toca a nosotros es decirle a nuestra carne si no quiere, cállate carne y sométete a tu esposo. Si tu esposo dice que quiere hoy comer esto, bueno, ok. Y a los esposos, ay, es que mi mujer es una, no sé qué, pues cállate carne y yo no debo ser duro con mi esposa, yo debo tratarla con delicadeza. El Señor quiere que la ame. A los hijos lo mismo. Entonces tenemos instrucción para todo, pero nos va a costar esfuerzo. Y si no estamos haciéndolo por las buenas, el Señor nos va a poner en procesos para que aprendamos a llevar a cabo estas cosas y se desarrolle nuestro carácter, ¿ok? Ahora, segunda de Timoteo 2, 20, 21 dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Cuando nosotros realmente hemos desarrollado un carácter íntegro, el Señor nos va a entregar un ministerio. Y créanme que no hay mayor satisfacción en la vida que servirle directamente al Señor, que poder tener un ministerio o poder servir en la obra de Dios directamente con sus hijos, para difundir nuestra fe, difundir el Evangelio. Pero dice la Escritura que nos tenemos que mantener limpios, es decir, mantener nuestro carácter íntegro, sin mancha, que podamos ser fieles, que seamos alegres, que tengamos paz, que seamos pacientes, que seamos humildes, que tengamos control propio. Solo así vamos a poder realmente ser de bendición y ustedes van a ver cómo el Señor los va a recompensar. Y de hecho, lo dice la Escritura, Colosenses 3, 18, 24, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, ya sea sirviendo a las personas que están a su alrededor, pueden ser sus hijos, su esposo, sus tíos, sus sobrinos, sus nietos, lo que sea en el trabajo, o ya sea que estemos sirviendo en la iglesia también, que tengamos un ministerio
todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como si lo estuviéramos haciendo para el Señor, no para la gente. Cuando yo le hago la comida a mi esposo, yo tengo que pensar que le estoy haciendo la comida a Jesús. ¿Qué clase de comida le servirían a Jesús? ¿Cómo le hablarían a Jesús si él fuera su hijo? ¿Cómo tratarían a su jefe si él fuera Jesús? ¿Cómo se comportarían con sus colegas si ellos fueran Jesús? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿ok? Entonces, para desarrollar este carácter, recuerden, lo vamos a hacer por las buenas o Dios nos mete en procesos, pero nos va a transformar el Señor. Amén. Y nosotros debemos tener, quiero cerrar con esto porque en estos últimos tiempos, de verdad que la iglesia o muchas iglesias han caído en la mediocridad espiritual. Hay gente que lleva años quizás en la iglesia, pero no crecen espiritualmente, no son transformadas. Cuando uno tiene una conversación con ellas, siguen quejándose de las cosas, siguen diciendo malas palabras. No hay cambios en su carácter, no hay una transformación visual. Y eso no es saludable y no es correcto, y eso a Dios no le gusta. Quizá no nos vaya a transformar Dios de la noche a la mañana, ¿ok? Hay cosas que quizás sí lo va a hacer de la noche a la mañana, pero hay otras que van a tomar tiempo. Lo importante es que vayamos creciendo. Si nosotros nos quedamos igual o peor, vamos para abajo, ahí hay un problema. Tenemos que hacer algo. Pidan ayuda a sus líderes, hablen con nosotros, ¿ok? Pero si vamos para arriba, ok, hoy hice esto, mañana me tocará trabajar esto, eso es lo normal, eso es saludable, ¿ok? No crean que que tenemos que ser perfectos ya de la noche a la mañana, no, pero sí debemos tener cuidado con la mediocridad espiritual, porque el Señor Jesús nos advierte, Apocalipsis 3:15, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No queremos que el Señor Jesús nos vomite de su boca, es decir, nos quite de su lado, nos desprecie, ¿verdad? No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino del Señor. O estamos todos en el reino de Dios o estamos todos fuera. Las cosas a medias, la mediocridad, eso no lo soporta el Señor. Así que yo quiero que hoy ustedes tomen la decisión, ¿ok? Vamos a orar. Y quiero que tomen la decisión realmente de que el Señor trabaje con ustedes, de que lo dejen trabajar. Si ustedes ya están dentro de un proceso, quiero que oren y le piden al Señor que les ayude a desarrollar ese carácter. Si el Espíritu Santo quiere que tengan un carácter alegre y yo estoy triste, entonces ahí hay algo, está pasando algo. Señor, ¿por qué estoy triste? Ayúdame, desarrolla en mí la alegría. Si yo estoy siendo impaciente con alguien, Señor, ¿cómo puedo ser paciente? Ayúdame a demostrarles amor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a dominarme, a controlarme a mí misma si tengo ataques de ira, lo que sea. Vamos a llevárselo al Señor en oración y vamos a pedirle que nos ayude, que nos bendiga, porque yo sé que no es fácil, pero el Señor de verdad quiere que nuestro carácter sea transformado, porque así vamos a poder ser vasos nobles usados para toda buena obra. Amén.